Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Mi madrastra exigió que yo pagara alquiler por vivir en mi propia casa mientras sus hijos. Mi madrastra exigió que yo pagara alquiler por vivir en mi propia casa. Cuando me mudé con mi padre a esta casa, tenía tan solo 14 años. Recuerdo la emoción que sentí al saber que por fin viviríamos en una casa que era nuestra, o al menos eso pensaba. Mi padre, Hugo, siempre había sido un hombre tranquilo y algo sumiso. Cuando se casó con Marta, mi madrastra, yo no pensé que las cosas cambiarían tanto. Al principio todo parecía bien, ella era amable, sus hijos, Alejo y Beatriz también. Pero con el tiempo su verdadera naturaleza salió a la luz, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Años después, a los 22, estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando cómo mi comida se enfriaba lentamente mientras los ecos de la conversación flotaban en el aire. Marta acababa de darme la última de sus exigencias. «Tienes que pagar alquiler si vas a seguir viviendo aquí», me dijo como si fuera algo completamente normal. Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendida por su descaro. «¿Qué?», pregunté tratando de que mis palabras no sonaran tan incrédulas, pero era imposible. Marta apenas levantó la vista del periódico, como si ya lo tuviera todo decidido. «Tienes 22 años, ya deberías estar pagando tu parte por vivir aquí. Alejo y Beatriz no tienen que hacerlo, pero tú sí. No quiero parásitos en esta casa». Esas palabras resonaron en mi cabeza, y mi estómago se retorció. «¿Parásitos?». Eso era lo que pensaba de mí, después de tantos años de vivir aquí, siendo tratada como una sirvienta. Mi propia familia nunca había movido un dedo por nada. Alejo, el hijo mayor de Marta, se había graduado de la universidad hace un par de años, pero pasaba su tiempo jugando videojuegos en su cuarto sin preocupaciones. Beatriz, mi hermana, ni siquiera se molestaba en hacer un solo quehacer, y eso si no contaba las veces que me hacía sus tareas de la universidad. Marta siempre justificaba su comportamiento. Decía que eran sus hijos y que aún estaban adaptándose, pero yo ya no aguantaba más. Las injusticias se acumulaban y lo peor de todo es que no podía hacer nada. O al menos eso creía. Tomé un profundo respiro y me levanté de la silla. Mis manos temblaban levemente mientras las apretaba contra la mesa. «Entonces, déjame entenderlo», dije con calma, mi voz más controlada de lo que me sentía. «Alejo, que se gradúa hace años y no hace nada, ¿no tiene que pagar alquiler? Beatriz, que nunca limpia ni ayuda en la casa, tampoco tiene que pagar. Pero yo sí, solo porque soy tu hija biológica». Marta me miró con una mezcla de irritación y cansancio. Se recostó en su silla y tomó un sorbo de su café como si la conversación fuera de lo más trivial. Pero a mí me dolía. Cada palabra de su boca me dolía más que la anterior. «Mis hijos son diferentes, ellos están en proceso de establecerse. Tú eres adulta, Ruby. Es hora de que contribuyas». No pude evitar que una sonrisa irónica apareciera en mi rostro. Mis ojos brillaban con algo entre rabia y satisfacción. «Entonces», dije con voz firme, «me voy a quedar, pero bajo mis condiciones. Esta casa es mía». Marta se quedó en silencio. Alejo, que estaba en el fondo de la sala, soltó una risa burlona. Beatriz, siempre tan tímida, solo levantó la vista para ver mi reacción. Pero lo que pasó a continuación fue lo que cambió todo. «¿Qué?», Marta exclamó, su rostro rojo de indignación. «¿De qué estás hablando?». No dije nada. Me limité a mantener mi mirada fija en la suya. Sabía lo que tenía que hacer. «La casa es mía. Mis abuelos la dejaron a mi nombre antes de morir. Y ahora tú me pides que pague alquiler por vivir aquí. ¿Te parece justo?». El silencio en la cocina fue pesado. Marta miró a Alejo, luego a Beatriz y finalmente volvió a mirarme. El rostro de Marta pasó por una serie de emociones: incredulidad, pánico, furia. Sabía que algo en su mente había cambiado en ese instante. «Esto es ridículo», dijo, tratando de recuperar su compostura. Desesperada, sacó su teléfono móvil y empezó a teclear rápidamente. «Voy a llamar a Hugo». Las palabras que salieron de su boca me helaron. Marta sabía que si le decía a mi padre la verdad, se podría complicar todo.
Sin embargo, mi padre no tenía idea de lo que estaba ocurriendo realmente en casa. «Hola, David», dijo Marta, su voz tensa. Yo podía escucharla perfectamente desde la otra habitación. No intenté esconderme, necesitaba escuchar todo. Ruby está diciendo cosas raras. Dice que la casa es suya. ¿Eso es cierto? El silencio que siguió fue largo, pero mi padre finalmente contestó, su voz titubeante. Bueno, en realidad sí. La casa está a nombre de Ruby. Mis suegros la pusieron así antes de morir. El sonido de la respiración de Marta se escuchó fuerte al otro lado de la línea. No podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz era un grito ahora, llena de frustración. Esto cambia todo. Mi padre, claramente incómodo, trató de defenderse. No pensé que fuera relevante. Marta colgó el teléfono bruscamente. Su rostro, ahora pálido, reflejaba la misma incredulidad que yo sentía. Sabía que la situación había cambiado, y no podía creer que ya no tenía el control de la casa. Tomé un respiro profundo y me senté de nuevo en la mesa, mirando a Marta directamente. No tenía miedo, no más. Ahora, le dije, todos tendrán que pagar alquiler. Incluyendo a ti y a tus hijos. Este es mi hogar, y ahora las reglas son mías. Marta trató de mantener la compostura, pero su cara mostró lo que realmente pensaba, pánico. Alejo y Beatriz parecían nerviosos, mirándose entre ellos sin saber cómo reaccionar. La tensión en la casa se había vuelto insoportable, y aunque sabíamos que esto cambiaría todo, yo no estaba dispuesta a ceder. Había soportado demasiado tiempo su abuso. El resto de la noche fue silencioso. Marta intentó hablar con mi padre nuevamente, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más excusas. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, me desperté con la mente clara. Escuché a Marta moviéndose por la casa, y supe que las cosas no quedarían así. Decidí que era momento de terminar con todo. Sabía lo que tenía que hacer. La mañana siguiente, al despertar, mi mente ya estaba más clara que nunca. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras Marta intentaba controlarlo todo. La casa era mía, no suya, y me aseguraría de que entendiera eso. No solo lo entendiera, sino que lo sintiera en sus huesos. A partir de ese momento, todo cambiaría. La casa siempre había sido tranquila, pero ahora se respiraba una tensión palpable. Cada paso que daba por el pasillo resonaba con la promesa de lo que estaba por venir. Mientras me vestía para el día, pude escuchar las voces de Marta y de mi padre desde el salón. Habían comenzado temprano, como era de esperar, tratando de organizar lo que iba a pasar ahora que el secreto había sido revelado. Me acerqué silenciosamente a la puerta del salón y, apoyándome contra el marco, escuché a mi padre hablar. Ruby, por favor, calma. No tenemos que hacer esto. La voz de Marta, siempre autoritaria y fría, interrumpió a mi padre. Pero es que no puedo soportarlo más, Hugo. ¿Cómo no me dijiste esto antes? Ahora ella tiene el control absoluto de la casa, y lo peor es que nos está exigiendo dinero para quedarnos aquí. Escuché a mi padre suspirar. Te lo expliqué muchas veces, Marta. No quería que esto fuera un problema. Siempre hemos vivido bien, pero ahora las cosas han cambiado. Es su casa. Si no quiere que vivamos aquí, tenemos que aceptar su decisión. Por un momento quedé paralizada, mi respiración se volvió más pesada. Mi padre, mi propio padre, había estado protegiendo a Marta todo este tiempo. Cuando me di cuenta de eso, algo dentro de mí se rompió. Todo lo que había hecho por él, todas las veces que había soportado sus decisiones sin quejarme, todo había sido en vano. En ese momento, la verdad me golpeó como un puño en el estómago. Él no estaba de mi lado, nunca lo había estado. Me enderecé y entré al salón sin hacer ruido. Mis pasos se detuvieron justo antes de que Marta pudiera seguir con su ataque. Parece que estás un poco alterada, Marta, dije con calma, mirando su rostro rojo de furia. No es necesario que grites tanto. Aquí no hay nada que no podamos solucionar con un poco de claridad, ¿verdad? Marta me miró como si hubiera invadido su espacio personal. No era la primera vez que discutíamos, pero esta vez todo parecía diferente. No era solo una pelea familiar, esta vez estaba luchando por mi futuro, por lo que me correspondía.
Mi casa, mi vida. ¿Qué quieres, Ruby? Marta dijo con desdén, como si mi presencia le causara náuseas. ¿Acaso piensas que nos vas a echar así nada más? Somos una familia. No puedes simplemente hacer lo que te dé la gana. Me acerqué un poco más, la determinación firme en mi voz. Este es mi hogar, Marta. Ya no soy la niña que era hace años. Ya no soy la hija sumisa que aceptaba tus reglas sin cuestionarlas. Ahora las reglas las pongo yo. El silencio en la sala fue pesado. Marta intentó contestar, pero sus palabras se atoraron en su garganta. Estaba tan acostumbrada a ser la autoridad en la casa, a manipular a mi padre y a todos los que vivían allí, que no sabía cómo reaccionar ante mi firmeza. Mi padre no dijo nada. Se quedó sentado en su silla, mirando el suelo, sin atreverse a intervenir. Al final, fui yo quien rompió el silencio. Vamos a hacerlo simple. Les voy a dar un mes para que se adapten. Si quieren seguir viviendo aquí, tendrán que pagar alquiler como cualquier inquilino. Y si no les gusta, pueden irse. La furia en los ojos de Marta era palpable, pero también veía algo más, algo que no había notado antes, miedo. Sí, miedo. Ella sabía que ya no estaba al mando. Ahora, dependía de mí. Mi mirada se volvió más fría y calculadora. Y ya que estamos hablando de esto, quiero que Alejo y Beatriz se encarguen de sus propios gastos. Si alguno de ustedes tiene alguna deuda, que la pague. Todos en esta casa tienen que contribuir de alguna manera. Beatriz, la hija menor de Marta, miraba todo con los ojos muy abiertos. Ella siempre había sido la que más me había ignorado, la que se refugiaba en su mundo de libros y tareas, sin implicarse en nada de lo que pasaba en la casa. Pero ahora, ella también estaba viendo que las cosas ya no serían tan fáciles para ella. Marta no dijo nada. Solo se levantó de la silla y salió del salón rápidamente. Alejo, el hijo mayor, comenzó a reír, pero era una risa vacía, como si tratara de ocultar su nerviosismo. ¿En serio, Ruby? Dijo burlándose. ¿Crees que esto va a funcionar? Somos familia. No puedes echarnos así como así. Pero lo que no sabía Alejo era que yo ya había tomado mi decisión, y nada me haría retroceder. Si pensaba que esto se trataba de una simple disputa familiar, se equivocaba. No era una cuestión de caprichos, sino de poder y control. Mi padre finalmente habló, pero su voz estaba tan baja que apenas pude escucharle. Ruby, por favor, piénsalo bien. Marta tiene razón, esto no será fácil. No puede seguir con esta idea de imponer reglas. Esto nos va a separar. Me senté frente a él, mirándole directamente a los ojos. Lo siento, papá, pero ya no puedo soportarlo. No voy a quedarme callada mientras ella intenta controlar mi vida. Esto es mío. Si no te gusta, tú también puedes irte. Mi padre guardó silencio. Fue como si una parte de él ya se hubiera rendido, como si supiera que finalmente no podía detener lo que ya estaba en marcha. Al día siguiente comencé a poner en práctica mi plan. No solo cambié las cerraduras de algunas puertas de la casa, sino que también instalé un sistema de cámaras de seguridad en las áreas comunes. Si ellos pensaban que podían seguir aprovechándose de mi buena voluntad, estaban muy equivocados. Marta, cuando vio los cambios, no pudo hacer más que maldecir entre dientes. Pero yo estaba lista. Preparada. Ya no iba a permitir que mi vida estuviera en sus manos. Ella nunca pensó que yo sería capaz de luchar por lo que me pertenecía, pero aquí estaba, desafiando su control. A medida que pasaban los días, la tensión en la casa aumentaba. Alejo y Beatriz comenzaron a mostrar su frustración, pero pronto se dieron cuenta de que no podían hacer nada. Marta finalmente se vio obligada a aceptar la situación, aunque con una rabia que se podía cortar con cuchillo. El día que venció el plazo del mes, Marta me miró, sus ojos llenos de odio, pero también de desesperación. La casa que había considerado suya, ya no lo era. Lo que quieras hacer, lo harás, dijo ella, la voz tensa. Pero no olvides que esto no ha terminado, Ruby. Yo sonreí, sin miedo. El control ya estaba en mis manos. Este es solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Cómo terminaría todo esto?
¿Sería capaz de mantener mi control sobre la casa y mi vida, o se desataría una guerra en la que todos perderíamos?